Clínica de Oftalmología San Diego. Buenos días a todos, bienvenidos a ECOS. Los dejo con la doctora Marcela Arango, quien será nuestra moderadora en la reunión de hoy. Ya contamos con 22 participantes. Bienvenidos. Buenos días a todos. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Alberto Ruiz Robles, médico de la Universidad Militar Nueva Granada, oftalmólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, oftalmólogo oncólogo de la Pontificia Universidad Javeriana del Instituto Nacional Cancerológico y oculoplástico de la Universidad Militar Nueva Granada, y actualmente es el coordinador académico del programa de oftalmología de la Universidad Nueva Granada y ejerce en el Hospital Militar Central y en el Hospital San Ignacio, que nos va a acompañar hoy con su charla de patrones anatómicos de los tumores orbitarios y su abordaje. Doctor Ruiz, bienvenido. Marcela, buenos días a todos. Para mí pues es muy importante poder participar en la agenda académica de la Clínica Oftalmológica San Diego. Marcela, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar entonces de los patrones anatómicos de los tumores orbitarios y su abordaje, y básicamente nos vamos a enfocar en la parte académica aplicada al día a día y de lo que hacemos pues en nuestras instituciones. Yo trabajo en hospitales de tercer y cuarto nivel, entonces realmente es como mostrar el enfoque de cómo vivimos día con estas patologías. Como todos sabemos, la órbita y su contenido pues constituyen una entidad que es anatómicamente compleja, dado por las estructuras que se albergan en ellas y también por las estructuras que lo rodean. La órbita es asiento de una gran variedad de neoplasias que no solamente se originan en las estructuras que están contenidas en ella, sino que también está comprometida por neoplasias que se originan en los sitios vecinos y distantes, ya sea por eventos de autoinmunidad o fenómenos metastásicos. El manejo de la patología orbitaria también es muy variado y puede ir desde la observación, sobre todo en aquellas lesiones pequeñas o de difícil manejo, o con un estudio tangencial. Tangencial me refiero a que si tenemos una lesión que está en el ápex orbitario y que no puede ser accedida porque es muy difícil, porque compromete la función visual, nos toca tangencialmente ir mirando por estudios de extensión si puede de pronto corresponder a una lesión metastásica que haya alojado o que se haya alojado ahí en el ápex orbitario. Las metodologías de intervención pues son muy variadas y van desde la radiología intervencionista, que puede ser desde el punto de vista diagnóstico, pero también terapéutico, radioterapia, quimioterapia, y lo que vamos a hablar hoy de las diferentes modalidades quirúrgicas, ya sea como método diagnóstico para el abordaje de la lesión o como una medida terapéutica. En el enfoque diagnóstico clínico, las 7P del abordaje clínico todavía siguen teniendo vigencia. Esto es un clásico y realmente con esto nosotros enfocamos casi que el 50% del diagnóstico, pero también nos ayuda a ser eficientes en cuanto a la selección de los métodos diagnósticos. Sabemos que de las 7P del abordaje, 3 corresponden a la anamnesis y las 4 restantes corresponden a la exploración física. No voy a detenerme en esto, pero de alguna manera el tener en cuenta estas 7 P's nos ayudan a establecer buena parte de los posibles diagnósticos, su evolución, su cronicidad y probablemente su origen. En cuanto a la exploración clínica, la agudeza visual es un determinante no solamente para saber si el tumor ha tenido algún compromiso en la función, sino también para saber las acciones que debemos o podemos tomar. Si estamos frente a un ojo que está comprometido enormemente por el tumor, es decir, que hay un compromiso de la visión o se ha perdido la visión, tal vez entre comillas tenemos la tranquilidad de hacer una exploración para poder acceder, pero si la visión está conservada, probablemente nos toca ser muy cautos y mirar las posibilidades diagnósticas y que no se comprometa el paciente. Pero hay otro punto importante y lo vemos en el día a día en nuestras instituciones, y es la visión del ojo contralateral, que también nos lleva a tomar decisiones. Es infrecuente y yo creo que de pronto ustedes en su práctica clínica lo han visto, cuando se presentan pacientes que tienen compromisos tumorales moderados o severos en el único ojo que ven. Entonces, esto es un factor también importante para tener en cuenta.
La motilidad ocular es importante porque podemos estar frente a fenómenos restrictivos o frente a fenómenos de compromiso neurológico y podemos evidenciar la diplopía. La diplopía es muy importante para nosotros porque nos ayuda a ver si estamos frente a un proceso de evolución crónica y progresiva, entonces es probable que el ojo haya tenido un mecanismo de adaptación y no se presente. Pero si tenemos diplopía, quiere decir que estamos frente a un proceso agudo de rápida evolución frente al cual el ojo no ha tenido, o el sistema motor ocular no ha tenido ese mecanismo de compensación que le permita adaptarse. El examen externo, ni más ni menos, como lo mencionaba con las 7 Ps, pues nos ayuda a ubicar la posición del tumor, la posición que tiene el globo frente al tumor y la dinámica palpebral. Y ya con la inspección, la palpación, la ocultación y la exoftalmometría, pues son parámetros que nos ayudan para poder empezar desde esta marcha clínica, poder hacer algún tipo de impresión diagnóstica y orientar las pruebas diagnósticas y de imágenes. La proptosis tal vez es el, digamos, signo más frecuente en la enfermedad orbitaria y es el desplazamiento anterior del globo. A veces puede ser axial pura y esto nos habla de que la ubicación del tumor es meramente intraconal. Pero podemos tener en su gran mayoría, la mayoría de las veces, son desplazamientos anteriores combinados con desplazamientos en cualquiera de las posiciones de la órbita. Entonces puede ser superior, inferior, medial, lateral o cualquiera de sus combinaciones y nos está hablando que diametralmente opuesto a este desplazamiento puede estar la causa del tumor, como vemos aquí en la foto. La causa en este desplazamiento inferior pues está superior, en este desplazamiento lateral pues es medial y así sucesivamente. Para nosotros es importante hacer la ubicación topográfica de las lesiones en la órbita y de acuerdo a diferentes descripciones semiológicas, pues existen 3 formas topográficamente. Una habla de los compartimentos orbitarios, la segunda tiene que ver con los cuadrantes de la órbita y la tercera con respecto a la profundidad. El tener en cuenta esta ubicación topográfica de acuerdo a estos compartimentos orbitarios nos va a ayudar a tener un acceso quirúrgico a la órbita en forma adecuada y que de alguna manera nos permita ya sea tomar una biopsia o hacer una exéresis del tumor. El primero entonces son los compartimentos orbitarios y vemos que la órbita tiene 2 compartimentos grandes que son el compartimento extraconal y el compartimento intraconal. Entonces el compartimento extraconal a su vez se divide en intradural y extradural. El compartimento intradural es el que tenemos limitado por el cono muscular y la periórbita. Y el extradural puede estar dividido en 2 partes. Aquel que hace parte de la pared orbitaria, como suele suceder, por ejemplo, con los meningiomas del ala mayor del efenoides, o masas que están ocupando el espacio superiorbitario o superióstico y que hacen una elevación de la periórbita. Esto es importante para tenerlo en cuenta en los accesos quirúrgicos. Y el compartimiento intraconal básicamente va relacionado a la posición que la masa guarda con respecto al nervio óptico. Entonces podemos tener una masa ubicada en el aspecto lateral, en el aspecto medial o central, superior o inferior. Es importante también tener en cuenta esto porque esto va a determinar el sitio por donde vamos a acceder a ese espacio intraconal. Hablando ya de los cuadrantes orbitarios, entonces la órbita ha sido dividida por una línea vertical y una línea horizontal con su centro en el ápex orbitario. Y es así como queda dividida en 4 cuadrantes, de los cuales se destacan algunas patologías que más adelante vamos a mencionar. Entonces, en algunos puede estar ubicado exclusivamente en algún cuadrante, pero la mayoría de las veces lo que observamos es que se pueden compartir 2 o a veces hasta 3 cuadrantes, que en ese caso sería pues un compromiso mixto. Y en cuanto a la profundidad, entonces vemos que puede haber un compromiso, además de estar distribuido por espacios, por cuadrantes también, ser de predominio anterior, de predominio medio o de predominio posterior, pero las más de las veces por lo menos hay un compromiso de 2/3 de la órbita, ya sea anteriores o posteriores. Entonces ya entrando un poquito, entonces vamos a ver aquellas lesiones que ocupan nuestro cuadrante superior y nasal.
Si estas lesiones están ocupando el espacio extraconal, una de las, digamos, mejores accesos y con los que de pronto he tenido mejores abordajes con mejor espacio son los abordajes que siguen el pliegue palpebral y en el caso de ser marcadamente superonasal podemos hacer una extensión, como se muestra en la gráfica, hacia el canto medial. Esto se hace como una incisión tipo blefaroplastia, solo que compromete la piel y el músculo orbicular y hacemos una disección hacia superior de un colgajo músculo cutáneo respetando el septum, hasta llegar a identificar el reborde orbitario. Una vez que se identifica el reborde orbitario, hacemos una incisión en el periósteo y luego elevamos la periórbita hasta dejar expuesto el espacio subperióstico. Si la lesión se encuentra por encima, es decir, está en el espacio supraperióstico, entonces hacemos la incisión, ubicamos la lesión y tomamos la biopsia, o si el tumor es susceptible de una exéresis, pues haríamos entonces la resección. Por vía medial transconjuntival tenemos un acceso que puede ser muy fácil y que se puede de alguna manera lograr un acceso hacia el espacio netamente superior y medial, y es las incisiones que se hacen a través de la carúncula del pliegue semilunar, la cual se puede iniciar inclusive desde el fondo del saco inferior y se puede prolongar hasta el fondo del saco superior, dando un espacio bastante importante. Aquí en la I hay una incisión clásica que es la incisión de Lynch. Más adelante me voy a referir un poco a ella. Entonces, ya mirando los ejemplos de las lesiones que pueden estar ocupando este cuadrante superior y nasal, entonces tenemos tumores que se derivan del seno frontal, mucoceles, osteomas, encefaloceles, quistes dermoides, estesioneuroblastoma, linfomas, pseudotumor y rabdomiosarcomas. Aquí en la derecha entonces tenemos la foto de un paciente que presenta una proptosis con un desplazamiento inferior de la órbita con un llenamiento del surco orbitopalpebral de predominio en el espacio superomedial. Ya en la resonancia vemos cómo la órbita superior está ocupada por una masa que es de características isointensa al músculo extraocular y al parénquima cerebral, que moldea prácticamente el globo ocular y lo desplaza hacia inferior. Este paciente utilizamos un abordaje por el pliegue palpebral superior extendido hacia medial, obtuvimos el espécimen y el reporte de patología nos dio un linfoma no Hodgkin. Otro ejemplo de compromiso del espacio superior y nasal, tenemos este paciente con una proptosis y un desplazamiento del globo. Al tomar las imágenes encontramos, además el paciente tenía muchos síntomas respiratorios, obturación nasal, con epistaxis, y al tomar la imagen pues nos encontramos con una masa que ocupaba la fosa anterior, que hacía un avanzamiento a través de la vena quiniforme hacia el etmoides, ocupando prácticamente el etmoides bilateral y obturando la fosa nasal con una solución de continuidad en la pared medial y una invasión a la órbita medial. Este paciente, por el abordaje o la facilidad del abordaje, fue mucho más fácil para otorrino hacer una toma por la fosa nasal. Sin embargo, hemos tenido circunstancias en las que a veces cuando otorrino trata de hacer abordajes por fosa nasal y se presenta mucho sangrado, a veces los especímenes no son de la mejor calidad. En la propuesta que a veces nosotros hacemos, entonces utilizamos para abordar este tipo de lesiones la incisión que va entre el pliegue semilunar y la carúncula, que nos da un espacio muy grande para poder acceder a la órbita y tener especímenes limpios, sin componentes mucosos, y que nos pueden hacer llegar al diagnóstico. En este caso, este paciente, por las características de la masa y el estudio de patología, reportó un estesioneuroblastoma. Ahora hablando del cuadrante superior y temporal, entonces, siguiendo con los abordajes o el abordaje que más prefiero yo, porque de alguna manera son anatómicos, nos dejan cicatrices y sus abordajes son mucho más, digamos, fáciles y que ofrecen buenos espacios, entonces hacemos, o el que recomiendo es el que sigue el pliegue palpebral superior que se extiende hacia la región temporal.
es un abordaje que, como lo mostré en las gráficas anteriores, permite un abordaje y una disección completa del techo que se puede extender en sentido lateral y que se puede, extendiendo a temporal, hacer una exposición del reborde y la pared orbitaria lateral en caso de que nos tengamos que extender. Sin embargo, pues está descrito el abordaje de Cronlane, en el que pues se sigue la línea del reborde orbitario por debajo de la ceja. No me gusta mucho porque en realidad cicatriz que es muy marcada, y esta zona de la ceja, al ser el tejido un poco más denso y mucho más vascularizado, ofrece un abordaje con mucho sangrado. Pero también podemos hacer una cantotomía lateral con una cantolisis superior e inferior y dejar expuesto la pared lateral del reborde de la órbita en caso de que la lesión esté más ubicada hacia la parte temporal. Entonces, algunas las lesiones en esta superior y temporal, tenemos los prolapsos de glándula lateral, que pueden ser muy notorios y que pueden simular una masa. Los quistes dermoides, cuando están ubicados ahí en la sutura frontocigomática, tumores de la glándula lagrimal, que es como la patología más frecuente en este sector, linfomas que comprometen la órbita superior y mayormente la glándula lagrimal, pseudotumores que también tienen una predilección por la órbita superior y por la glándula lagrimal, la sarcoidosis también, que tiene algo de predilección por la glándula lagrimal, y las enfermedades relacionadas a IgG4, que pues han tenido, no digo que hayan tenido auge, pero que más recientemente las hemos diagnosticado con mayor frecuencia. Esta es una paciente quien tiene una masa que ocupa la órbita superior de predominio temporal. Hicimos el abordaje por el pliegue palpebral extendido hacia temporal, porque encontramos que en la resonancia había una lesión que ocupaba la órbita superior y la glándula lagrimal. Una mujer muy joven. El reporte de patología no es enfermedad relacionada por IgG4. Ya siguiendo con el cuadrante inferior y nasal, entonces encontramos que a este espacio se puede acceder por vía externa, por una incisión subciliar, que también en caso de ser necesario se puede extender hacia temporal, o la vía transconjuntival, que me gusta mucho porque es una vía que se puede encontrar con la incisión que se hace a través del pliegue semilunar y la carúncula, poder tener un traje muy amplio en la órbita medial. Esta abordaje transconjuntival para evitar excesiva tracción y de pronto incomodar en el acceso se debe acompañar de una cantotomía con una cantolización inferior. Sin embargo, podemos, si la lesión es netamente inferior y medial o inferomedial netamente, sin un compromiso más extendido, podemos hacer uso de la sola incisión a través del pliegue semilunar y la carúncula y extenderla un poco hacia la porción inferior del fondo de saco. Algunos otros recomiendan acceder, si el compromiso es intraconal, acceder por una peritomía que se puede hacer en 180 grados y pararlos y hacer el desplazamiento, sea el recto inferior y el recto medial, haciendo el desplazamiento hacia superior para poder tener acceso. Y nuevamente el abordaje de Lynch no me gusta mucho y ahorita voy a mostrar una alternativa. Como vemos, es una vía que una vez se haga la incisión y se haga el abordaje a través de la conjuntiva y de los retractores, podemos tener un espacio amplio que se puede extender a todo el piso de la órbita. Bueno, aquí en la alternativa que yo tengo para el abordaje de Lynch, que me parece que puede ser un poco incómodo, es las incisiones BY, ¿cierto? Que se pueden, como ustedes ven, se marcan sobre los pliegues de tensión de piel relajada a nivel del párpado superior e inferior y el canto medial, y ofrecen una exposición muy grande para luego acceder hacia el sitio que queremos llegar, para luego un cierre que es bastante anatómico y que cicatriza muy bien. Dentro de las lesiones que se encuentran en el cuadrante inferior y nasal, entonces tenemos los tumores que son derivados del seno maxilar, particularmente el carcinoma escamocelular. Algunos linfomas también pueden tener predilección por esta zona, mucoceles,
derivados del seno maxilar, sarcomas, patología prácticamente del seno maxilar y de los senos paranasales, nasoangiofibromas y papilomas invertidos. Este es el caso de un paciente quien tiene una proptosis con un desplazamiento hacia arriba del globo ocular y algo de desplazamiento también lateral. Al tomar las imágenes se encuentra que hay una masa que ocupa el seno maxilar, que hace una solución de continuidad del piso de la órbita y que invade la órbita a través de ese piso, desplazando el globo ocular ese superior. Este es un paciente al quien se le hizo un abordaje transconjuntival, haciendo una biopsia de la lesión, y el reporte de patología nos dio un carcinoma escamocelular originado en el seno maxilar. Aquí tenemos otro ejemplo de una paciente también que tenía una proptosis con un desplazamiento superior, pero tenía una gran quemosis que hacía un prolapso del fondo de saco. Obviamente ya por estas razones, pues el acceso a la masa no puede ser transconjuntival porque sería muy difícil. Entonces se hizo un abordaje subciliar extendido hacia temporal, y ya que en las imágenes nos mostraba una masa que estaba limitada a la órbita, que comprometía el aspecto inferior de la órbita algo nasal, desplazaba el globo hacia superior. El estado posoperatorio de la paciente del abordaje subciliar, siempre que hacemos exéresis de masa, dejamos drenes para evitar que se hagan en los espacios abiertos, y los tenemos durante 24 horas. Y hacemos una tarsorrafia para también evitar que durante el transcurso del posoperatorio inmediato o los días siguientes el paciente pueda tener algo de exposición de la superficie ocular. El reporte de patología de esta paciente fue un linfoma difuso de células B. Aquí otro ejemplo, también un cuadrante inferonasal, sí bien marcado. Es un paciente que consultó por una proptosis en el que se veía también un desplazamiento lateral. Vemos aquí como hay un aumento de la distancia nasopupilar de ese lado, y al tomar las imágenes encontramos una lesión heterogénea, fusiforme, que se encontraba extraconal. Vemos aquí cómo ha desplazado el músculo recto medio, y se encuentra ubicada en este espacio, y en el corte axial de este TAC vemos cómo la masa se dirige hacia atrás, hacia posterior. El paciente se le hizo un abordaje transconjuntival apoyado por una cantotomía, extendido hacia la órbita medial a través del pliegue semilunar y la carúncula. El espécimen que se obtuvo en patología nos informaron de un hemangioma cavernoso. Ya en el cuadrante inferotemporal, entonces podemos tener las opciones del mismo pliegue de la incisión por el pliegue palpebral superior extendido a temporal. Es una incisión que nos deja inclusive movilizar hasta bien inferior del reborde orbitario, pero si por alguna circunstancia necesitamos ampliar, podemos combinarla con una cantotomía y un abordaje transconjuntival. Como les mencionaba anteriormente, esta incisión a través del pliegue palpebral nos permite exponer el reborde orbitario por si necesitamos retirar la pared para obtener un mejor abordaje de la lesión. ¿Qué lesiones podemos encontrar en el aspecto temporal e inferior? Los meningiomas de ala mayor del linfenoide son muy frecuentes, los osteomas, las displasias fibrosas, los linfomas y algunos pseudotumores orbitarios. Este es el caso de un paciente muy joven quien tenía una proptosis de evolución progresiva con desplazamiento medial del globo, llenamiento orbitario del subcúbito palpebral superior e inferior, al que tomamos esta resonancia con una masa muy heterogénea que se desplazaba muy hacia posterior. Decidimos hacer un abordaje por pliegue palpebral extendido combinado con una cantotomía o una cantonisis y un abordaje transconjuntival. Hicimos exposición de la pared orbitaria, ya que estaba muy posterior, se hizo la osteotomía, se retiró, y ya aquí pasamos de la parte externa de la osteotomía a la parte de la microscopía, donde logramos evidenciar la masa, hacer la exéresis de la misma, y este es el aspecto del paciente con su tarsorrafia. Digo, siempre hago tarsorrafia para proteger la superficie ocular en las primeras
48 horas y su respectivo DREN, ya que queda un espacio muerto y es importante que esto no vaya a ser ocupado por residuos hemáticos. El reporte de la patología nos dio un pseudotumor orbitario. Ya hablando del compartimento central, entonces, las lesiones que ocupan el espacio intraconal. Para esto necesitamos abordajes transconjuntivales netamente, y si es necesario, porque de pronto la lesión sea muy grande, podemos hacer un retiro, para hacer una exéresis completa, obviamente, retiro de la pared lateral para poder luxar el globo y facilitar el espacio. Retiro de la pared es un procedimiento que con las nuevas instrumentaciones y con las placas y tornillos podemos hacer un retiro de la pared lateral en forma muy rápida y asimismo reposición una vez se haya hecho la exéresis del tumor. Realmente ofrece tanto para el aspecto medial como para el aspecto lateral de las lesiones, ofrece muy buen espacio, traumatizamos muy poco el ojo y realmente se vuelven más diligentes y más rápidos los procedimientos. ¿Qué lesiones se encuentran en esta área central intraconal? Más frecuentemente se encuentran los hemangiomas cavernosos, los meningiomas del nervio óptico, los gliomas del nervio óptico, algunas metástasis, los schwannomas y también podemos observar extensión de tumores intraoculares a este espacio intraconal. Aquí en la imagen derecha tenemos la imagen de un paciente. Es un paciente inmunocomprometido quien había tenido un antecedente de un linfoma y aparece ya resuelto 2 años antes y aparece con esta lesión en el espacio intraconal que se extiende hacia el ápex orbitario. Es un paciente que ya había perdido la visión y que de alguna manera en el seguimiento que le habían hecho por el linfoma no tenía en el PET scan ninguna lesión excepto esta que se mostraba acá. Dado que el paciente había hecho un deterioro rápido de la visión y pensando que podría tratarse, como es lo que estamos viendo ahora, de una lesión no asociada a VIH, se decidió, ya que había perdido la visión, hacer la biopsia de este sitio por vía transconjuntival y nos encontramos con que el paciente efectivamente tenía otro tumor que no estaba relacionado al VIH, que es el carcinoma escamocelular mal diferenciado. Desafortunadamente este paciente, en la búsqueda del primario, hubo muchas dificultades porque el paciente por la pandemia se demoró, pero realmente cuando ya el paciente volvió estaba en un estado de carcinomatosis. Vemos aquí un ejemplo entonces de otra lesión intraconal. Este es un hemangioma cavernoso y la serie de imágenes lo que nos sirven es para identificar la posición que con respecto al nervio óptico. En este caso aquí en el corte coronal vemos que ha desplazado el nervio óptico hacia arriba y hacia medial, dándonos la posibilidad de acceder transconjuntival a través del espacio inferior y temporal. Usualmente lo que hacemos es reparar el recto superior, el recto inferior, desinsertar el recto adyacente a la lesión para facilitar el espacio. Y como les mencioné, si la lesión es muy grande, para hacer la exéresis podemos hacer retiro de la pared, que es un procedimiento que se puede hacer rápido y fácil, nos brinda buen espacio y facilita la manipulación del tumor. Ya entonces tenemos los compromisos bilaterales sin un patrón topográfico específico. Entonces son aquellos lesiones que pueden comprometer en forma bilateral y que lo vemos con alguna frecuencia, de lesiones que se pueden presentar en ambas órbitas, pero que no tienen ningún patrón específico y que de alguna manera nos hablan de que lo más probable es que sea una enfermedad sistémica. Cada vez que veamos un compromiso bilateral orbitario, siempre tenemos que pensar que es un compromiso sistémico, a menos que los exámenes o los estudios de extensión demuestren lo contrario. Entonces, en estos casos bilaterales podemos encontrar compromiso por linfomas, metástasis, pseudotumor orbitario puede compromiso bilateral, las enfermedades autoinmunes y las vasculitis. Este es el caso de una paciente que consultó por una ptosis palpebral del ojo izquierdo con una oftalmoplejía.
En el examen físico observamos que además tenía un enoftalmo y que tenía algo de ptosis en el ojo contralateral y restricción también para los movimientos. Se toma una imagen de TAG en la cual se evidencia el compromiso infiltrativo que compromete los espacios tanto intraconal como extraconal. En ambas órbitas se hace una biopsia y se encuentra que es un carcinoma metastásico de seno. Se hace la pesquisa de los exámenes de extensión y se encuentra realmente una masa en seno que pues ya estaba haciendo su compromiso metastásico. Otros tipos de manejos entonces en los cuales ya no hay posibilidad de preservación del ojo porque la infiltración es tumoral, no permite hacer esta. Entonces tenemos las exenteraciones que básicamente es la exéresis de el contenido de la órbita con alguna porción de piel. En algunos casos se puede hacer subtotal preservando algo de los párpados y la ceja, pero en algunos otros casos por el compromiso de la piel pues es necesario hacer la exéresis completa del contenido orbitario de la piel. Este paciente tenía un carcinoma escamocelular de conjuntiva invasivo a la órbita. Aquí vemos el estado post inmediato de la exéresis tumoral y aquí se está haciendo la disección de un colgajo de músculo, la disección, perdón, de un colgajo de músculo temporal para pasarlo por debajo de la piel y luego tunelizado por un agujero lateral para luego ser recubierto por un injerto de piel. Pero también en algunas ocasiones las exenteraciones tienen que ampliarse, en este caso hacia piel, por un compromiso mayor hacia la piel. Entonces, este es el caso de una paciente con un carcinoma escamocelular de superficie que se extendió hacia la piel. Tenemos el estado post-resección con márgenes oncológicos y la reconstrucción con un colgajo pediculado a base de cuello. Este es el caso de otra paciente con un carcinoma también escamocelular invasor que comprometía o invadía la órbita a través de la pared medial, pero que también comprometía enormemente la piel y el seno maxilar con una gran zona de ulceración, a quien se le hizo una exenteración con ampliación de paredes óseas, incluido también parte de la parte ósea del seno maxilar, con un abordaje también para vaciamiento de ganglios de cuello y una reconstrucción con un colgajo pediculado hacia los vasos cervicales. Ya hemos entrado también nosotros en los abordajes endoscópicos de la órbita. Estos pues básicamente requieren mucho más de manejo multidisciplinario, entonces hemos hecho a través de algunos digamos, acercamientos de las especialidades de otorrino, neurocirugía y oftalmología, con muchos talleres a nivel de cadáver, hemos empezado a hacer abordajes no solamente para manejar problemas de la órbita, como puede ser, por ejemplo, a través de senos paranasales, para una decompresión, para hacer un abordaje de una lesión apex orbitario o de una lesión que esté comprometiendo el plexo posterior, que pronto no podamos acceder por vía anterior, sino también directamente a través de una incisión de orbitotomía anterior, poder acceder a la órbita y a lesiones orbitarias, como voy a mostrar más adelante, y además también haciendo abordajes endoscópicos utilizando la órbita como ventana, es decir, estoy hablando de órbitas sanas que hacemos acceso a través de la órbita a lesiones que pueden estar ubicadas en fosa anterior, en fosa media, o de tumores orbitarios que se están extendiendo a fosa media o fosa anterior, hacer la resección utilizando esta ventana que hemos hecho para acceder al tumor por vía anterior y luego continuar con la resección del tumor en fosa media o fosa anterior. Entonces, de alguna manera, hemos entrado en esta etapa, no llevamos muchos pacientes, pero de alguna manera, pues hemos logrado coincidir en este punto y hemos hecho algunos pacientes. Es un caso que tuvimos recientemente de un paciente que tenía una lesión en el ápex orbitario, que ya había tenido algún grado de compromiso
y que por compresión se había hecho una decompresión, o sea, por un síndrome compartimental se había hecho una decompresión, pero también se utilizó este acceso para la decompresión para obtener un espécimen para poder determinar cuál era la histología real de este compromiso. El espécimen nos identificó una infiltración de tipo granulomatoso que fue identificada como una inflamación idiopática granulomatosa que comprometía el ápex, la hendidura senoidal y que básicamente se estaba extendiendo también al seno cavernoso. Otro ejemplo de estos abordajes, digamos, asistidos es este paciente que tiene una proptosis con un desplazamiento inferior del globo y una masa que ocupa la órbita superior y que se extiende hacia posterior prácticamente al ápex orbitario, que por vía anterior neta pues no hubiéramos podido acceder a la exéresis completa del tumor. Se hace un acompañamiento asistido endoscópico, se hace la exéresis completa del tumor, la patología nos reporta un fibrosarcoma y el paciente recibe también tratamiento adyuvante con radioterapia. En este momento se encuentra en muy buenas condiciones, sin ningún tipo de extensión local o regional o a distancia. Este fue el primer pacientico en el que hicimos manejos combinados por endoscopia a través de una incisión anterior. La primera biopsia se la hice yo, un niño muy pequeño, con esta lesión que hacía de la pared lateral, que se extendía a fosa temporal, y se hizo un diagnóstico de un miofibrosarcoma de órbita izquierda, recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Aquí en su evolución, que había dado muy buena respuesta, toman una imagen de control y encuentran un remanente que ellos querían saber, muy posterior, que ellos querían saber si era un remanente tumoral o era sencillamente un resultado de cicatrización y fibrosis posterior a la radioterapia. Hicimos el abordaje por la vía del pliegue palpebral superior y por ayuda endoscópica nos fuimos hasta posterior, hicimos una limpieza total de ese remanente asistido por endoscopia, con shaver y con fresas diamantadas, y enviamos los especímenes a patología. En la biopsia por congelación no nos informaron sino presencia de tejido cicatrizal, y en la patología definitiva también nos informaron que era solamente tejido cicatrizal. Entonces, de alguna manera pudimos llegar, limpiar, obtener especímenes y tener claridad sobre la respuesta del tratamiento. Este fue uno de los primeros pacientes que hicimos abordaje endoscópico. Aquí otra paciente, entonces, también con un meningioma del ala mayor del esfenoides que no solamente comprometía la pared lateral y el ápex orbitario, sino que se extendía a fosa media. Hicimos un abordaje de pliegue palpebral superior, desprendimos toda el periósteo hasta llegar a un espacio comprendido entre la fisura orbitaria superior e inferior, y por ahí se hizo resección de todo el componente de tejidos blandos y óseo comprometido, y luego se continuó con en la fosa media, en el polo anterior de la fosa media, hasta lograr la exéresis completa de este tumor. Esta paciente ya había sido intervenida por vía craneal, entonces de alguna manera eso nos ofrece unos abordajes sin las comorbilidades de estar entrando por la vía craneal, y sobre todo porque ya al haber tenido una vía craneal, pues la fibrosis hace que sean más difíciles los abordajes. De igual forma, este es un paciente que tenemos ahorita con otorrino en el Hospital Militar. Es un paciente quien ya le habían hecho un abordaje por vía endoscópica para un papiloma invertido, pero obviamente hay un componente del tumor que está lateral al nervio óptico que no se pudo abordar por vía endoscópica nasal, transnasal o transenoidal. Esto estaba ocupando el seno esfenoidal. Aquí el estado post-resección de esa primera intervención, vamos a entrar a hacer a través de la pared lateral un corredor, como está señalado acá. Se hace un abordaje elevando el periósteo y la periórbita, desplazando las estructuras hacia medial y entrando por este corredor hacia la parte entre la fisura orbitaria superior e inferior. Se hace una ventana para luego acceder al sitio de remanencia de este papiloma invertido, que en realidad es muy importante. Es un paciente que ha conservado la visión, pero que es muy importante retirarlo ya que los papilomas invertidos tienen una alta recurrencia.
Otros abordajes que no voy a tratar, pero que sí vale la pena mencionar, pero que creo que día por día, de pronto con los abordajes combinados a través de la órbita probablemente no haya de hacer mucho, ya que pues obviamente los abordajes craneales ofrecen pues una morbilidad muy grande, pero pues hay que tenerlos en cuenta, los abordajes frontales, los abordajes terionales y los abordajes órbito-cigomáticos para poder acceder al techo de la órbita y a la parte posterior. Importantes estos abordajes, sobre todo en las decompresiones de nervio óptico, que de alguna manera pues se están haciendo y que en comparación escenario, obviamente con neurocirugía, que son los que hacen los abordajes, y nosotros entramos ya prácticamente cuando se hace el abordaje e incisión a la periórbita. Y ya por último, los manejos médicos y los otros manejos. Entonces vemos, les hablaba yo de los manejos de observación, por ejemplo, en el caso de los hemangiomas, como en este niño, en el que no hay un compromiso del eje visual importante, se puede observar, a diferencia de este otro niño, aunque pudieran decirse que también si de pronto se considera que hay alguna de un astigmatismo, pues pudiera hacerse manejo. Pero pues ya más evidente, como en este caso, de este niño que tiene una masa, un hemangioma capilar que está desplazando el globo ocular hacia inferior y que está causando una proptosis, pues hacemos manejos con medicamentos, específicamente propanolol, con dosis que van desde 0,5 hasta 2 miligramos por kilogramo de peso. Este paciente duró aproximadamente unos 8 meses en tratamiento con una mejoría notoria. En este caso, esta paciente con un compromiso bilateral se hizo las biopsias usando el pliegue palpebral superior, se identificó una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita y se hizo su manejo respectivo con esteroides. Aquí voy a hacer mención de las lesiones tipo vasculares de la órbita, en las que interviene radiología intervencionista, que haciendo los diagnósticos y determinando el tipo de lesión o malformación vascular puede durante los mismos procedimientos hacer embolización de estas lesiones y ofrecen unos resultados mucho mejor a cualquier intervención de tipo quirúrgico. Lo mismo esta paciente con una malformación vascular que ocupa prácticamente el espacio intraconal y extraconal, que a quien se le hizo una angiografía y en el mismo procedimiento se identificó los vasos que hacían aporte a esta malformación, que era básicamente dependiente de la circulación meningia. Se hicieron las embolizaciones, la paciente evolucionó de forma satisfactoria. Lo mismo este paciente con un hemangiolinfangioma, que también se hizo a través de radiología intervencionista, la embolización de los vasos principales, logrando una obliteración importante. Estos hemangiolinfangiomas no desaparecen completamente, pero sí se puede hacer una embolización y manejo de las lesiones por radiología intervencionista o utilizando también bleomicina guiado por imágenes. Se puede hacer también obliteración de estas lesiones. Y las lesiones que son irresecables, que definitivamente pues debemos conseguir apenas pues un manejo de tipo paliativo del dolor, de pronto radioterapia, pero pues que ya son lesiones que no hay forma de hacer ningún tipo de manejo. Ya para terminar, entonces voy a hablar de un, digamos, esquema o algoritmo o mapa conceptual sobre lo que nosotros hacemos y recomendamos en los tumores orbitarios. Entonces, inicialmente, dependiendo de lo que clínicamente se vea comprometido en el paciente, pues harán intervención las especialidades. Y de pronto hay compromiso netamente orbitario o de otorrino, pues habrán las valoraciones de otorrino, maxilofacial, si de pronto también hay compromiso oral. Y ya con esto, pues se solicitan las imágenes que las especialidades consideran que ayudarán a orientar el diagnóstico para poder determinar los compromisos que hayan, es decir, si el compromiso es netamente orbitario o si también habrá un compromiso extraorbitario. Dentro de este abordaje inicial, entonces, con los servicios se discute si es susceptible de hacer biopsia y quién hará la biopsia, si de pronto es un abordaje fácil para oftalmología o que sea asequible, lo hará oftalmología, o si es fácil o asequible para otorrino, lo hará otorrino, etcétera, etcétera. Si la lesión es resecable, pues se hace en esa misma intervención, si no solamente la lesión, o si es una lesión que por imágenes se ve que es de tipo malformación vascular, entonces intervendrá radiología intervencionista.
Si la lesión es una lesión que es de difícil acceso, que ofrece riesgos, se deja en observación o se hace la búsqueda lateral de la que yo hablaba, en la que por imágenes en distintos niveles se establece si realmente corresponde de pronto a un compromiso por extensión de una metástasis, por ejemplo. Pero también con el reporte de patología podemos saber si el diagnóstico implica compromiso a otros niveles, por ejemplo, un linfoma. Entonces empezaremos a hacer estudios de extensión para establecer si es primario de la órbita o si definitivamente está ubicada algún otro tipo de lesión, ya sea en mediastino o en retroperitoneo. Una vez que tengamos toda esta información, entonces el paciente va a una junta de decisiones y empezamos a determinar si lo que tiene el paciente podría ser susceptible de manejarse con quimioterapia, radioterapia, o si definitivamente necesita una cirugía radical, ¿cierto?, con márgenes oncológicos, o si la cirugía sería paliativa para disminución de masa tumoral, si se puede o no se puede preservar el contenido orbitario, si requiere o no requiere un manejo locorregional, como ganglio centinela, vaciamientos ganglionares, paretidectomía, etc. Es decir, esto es de manejo multidisciplinario. Posteriormente, ya en la reconstrucción y la rehabilitación vemos, como mostré en las imágenes, la intervención de los diferentes servicios, ya sea colocación de material de osteosíntesis, colgajos, prótesis, implantes. De alguna manera se reúnen todos estos servicios para rehabilitación y ya en el manejo posquirúrgico propio del tumor, entonces de acuerdo al reporte de patología y a si se pudo obtener radicalidad o no, pues vendrán los tratamientos adyuvantes con radioterapia, quimioterapia, o si definitivamente si es irresecable o no se logró control tumoral, pues entonces vendrán los manejos paliativos y de rehabilitación del paciente. En conclusión, entonces, tenemos que la órbita, anatómicamente hablando, pues tiene una conformación, una ubicación muy compleja. Es importante conocer las manifestaciones clínicas y su semiología. Es necesario dominar todas las ayudas diagnósticas y terapéuticas en esta región importante y pues obviamente su abordaje requiere un manejo multidisciplinario. Muchas gracias por su atención y pues no sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Ruiz. Si alguien tiene preguntas, nos las puede hacer por el chat. No, doctor. Preguntas no hay hasta el momento. Bueno, Marcela. Todo muy claro. Todo muy por claro. Aquí hay, excelente, muchas gracias, de la doctora Vanessa Hidrostopoulos. Todos excelente. Excelente ponencia. Todo quedó muy claro, parece, doctor, porque no hay sino felicitaciones en el chat. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, igual, como siempre les digo a las fellows y los egresados, siempre hay un servicio postventa, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues estamos siempre dispuestos a compartir. Nosotros usualmente en el grupo de Bogotá tenemos una reunión que es de casos difíciles y pues ahí pues estamos generalmente revisando los casos. Si alguno quisiera participar, pues nos reunimos los últimos miércoles de cada mes. Entonces siempre nos gusta estar compartiendo, mirando y compartiendo también la dificultad que estas patologías en oculoplastia y oncología pues nos presentan en el día a día. Muchas gracias a todos por su atención. Marcela, muchas gracias. Y pues no, pues nos volveremos a ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias a usted por aceptarnos la invitación. Mil gracias, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días en la próxima reunión de ECOS. Gracias. Muchísimas gracias doctora a todos. Marcela. Doctor, gracias, Marce, gracias. Gracias a todos, Cata. muy amables. Hasta luego y muchas gracias.